Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio. Comencemos. Ejercicio número 7. Dice aquí un depósito cónico, es decir, estamos hablando de una especie de un tanque y como tal entonces debe estar ubicado así de esta manera para que pueda contener normalmente el líquido, ¿no? Dice con el vértice hacia abajo, inclusive ya nos está indicando, dice mide 10 pies de ancho, las unidades ahora son pies, 10 pies de ancho, entonces eso significa que ancho dice en su parte más alta, entonces aquí tenemos, fíjate, esto debe medir 10 pies, por lo tanto el radio en la parte más alta de la boca, digamos así, del depósito es igual a 5 pies. Y dice y tiene 12 pies de profundidad, entonces estamos hablando desde aquí hasta acá, entonces esto es igual a 12 pies. ¿Ya? Dice, si se le vierte agua a razón de 10 pies sobre segundo, perdón, 10 pies cúbicos por minuto, entonces es un volumen, y como dice por minuto, entonces estamos hablando de que esta es una tasa, una rapidez de cambio, de variación, en este caso, del volumen en función del tiempo. Entonces aquí entendemos que hay una llave, un caño que está siendo utilizado para suministrar agua, ¿no es cierto? O bueno, dice líquido, agua, dice aquí, ¿no es cierto? Entonces dice con esta taza de aquí de 10 pies cúbicos por minuto y nos pide calcular la razón de cambio de la profundidad. Ya, aquí hay que indicar una cosa importante. La altura del cono bueno, si estamos hablando de un cono como figura geométrica, va desde la base, pues, si es que lo ubicamos así, ¿no es cierto? Hacia arriba, desde la base hasta la punta, si es que estuviera así hacia arriba, entonces hasta la punta, pero como está hacia abajo, entendemos que la altura es desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Ahora, si el agua está, digamos, por aquí, entonces será desde aquí hasta la altura, ¿ya? Pero la profundidad es un concepto diferente, ¿no? Para un depósito la profundidad es esta de aquí. Es decir, digamos así, la altura en vertical, ¿no es cierto? Desde la boca, de la boca del cono hasta la superficie del líquido. Entonces a esto le llamamos profundidad, de tal manera que la profundidad sumado con la altura, ¿no es cierto? Siempre será igual a 12. Ya, bueno, entonces nos está pidiendo calcular la razón de cambio de la profundidad del agua cuando esta es de 8 pies, o sea, está hablando de la profundidad será en ese momento 8 y claro, la altura será 4, ya, dado que 8 más 4 tiene que darme 12, ya, siempre la profundidad y la altura sumados dan o tendrán que dar 12. Bueno, entonces acabamos de leer el problema, de tratar de entender de qué se trata de un recipiente cónico invertido en donde se está suministrando agua, no dice desde dónde, bueno, podemos entenderlo desde el principio, ¿no es cierto? Eso no es importante en este ejercicio. Y vamos a intentar entender este dato que nos dice, se le vierte agua a razón de 10 pies cúbicos sobre minuto. Entonces esa es, dijimos, una derivada de el volumen. Entonces esto que está aquí escrito es un dato del problema. Dice, nos da este dato de aquí, que por cierto es positivo, ¿no? ¿Por qué positivo y cómo se entiende eso? Porque el agua está entrando, ¿no es cierto? Es decir, está creciendo la cantidad de volumen, ya, y fuese negativo si es que nos dijera saliendo como un ejercicio anterior, lo habíamos revisado, ¿no es cierto? En ese caso salía el agua, entonces era menos. Bueno, entonces el dato es ese de que nos da esta rapidez de cambio, ya, o sea, rapidez de variación del volumen con respecto al tiempo. Y veamos qué es lo que nos pide. Fíjate acá, nos pide la rapidez de cómo cambia la profundidad. Fíjate en esta parte de aquí, ¿no? Dice
calcular, estoy acá escribiendo, acá, mirando acá arriba, calcular la rapidez de cambio, es una derivada, siempre que diga razón, rapidez, eso hemos dicho, ¿no es cierto? Lo de razón, velocidad, rapidez, tasa también dicen algunos, ¿no es cierto? Esto es una derivada, ya derivada de la profundidad del agua cuando esta es de 8 pies. Entonces, la derivada de la profundidad con respecto al tiempo, cuando la profundidad es igual a 8. Estamos hablando de pies, ¿no? En este ejercicio. Ya entonces tenemos, fíjate, hemos hecho un análisis de lo que dice el enunciado, hemos hecho un gráfico que nos ayude a clarificar el asunto y hemos puesto en términos de derivadas de este dato de la entrada, ¿no es cierto?, de cambio de volumen, rapidez de cambio de volumen, y también hemos entendido lo que nos pide la derivada de un nivel de profundidad en un instante dado del tiempo. Bueno, entonces antes nos falta algo más, el volumen del cono. Mira, aquí tenemos que esto es una fórmula geométrica, el volumen de un cono no nos da en el ejercicio, no nos dice nada, pero debemos nosotros saber que esta es una fórmula geométrica que debemos saber de memoria, o si no la sabemos, consultarla, ¿no es cierto?, de alguna manera, para saber que el volumen de un cono es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado, se le entiende, radio de la base, esto es muy importante, ¿no es cierto?, de la base del cono. Ya vamos a ver que esto coincide con el círculo que viene a ser la superficie libre del líquido, ¿ya? Me refiero a ese círculo que es la base, ¿ya? Y por la altura, entonces fíjate, desde la base hasta la punta del cono es esta altura que es distinto a profundidad, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Bueno, entonces mira lo que tenemos hasta esta parte, como siempre en este tipo de ejercicios, si es que tú has mirado los ejercicios anteriores, siempre hemos recomendado dividir el problema en unas 3 partes, porque esto es conveniente hacerlo así, dado que de esa manera nos podemos ubicar, organizar nuestras ideas de mejor forma. Esta es una primera parte, todo lo que acabamos de ver, lo que yo les suelo llamar una parte en donde entendemos el problema, o llamémosle ahí la interpretación del problema, que consta de todos esos elementos que hemos dicho, hasta una fórmula. Fíjate, esta es la fórmula, la del volumen. Bien, vamos entonces ahora a una segunda parte, ¿ya? Y esta segunda parte es la parte crucial del ejercicio, porque vamos a hacer la derivación, ¿ya? Fíjate entonces cómo vamos a hacer. Mira, en el gráfico tenemos que hay un triángulo, que está rayado en color verde, y en ese triángulo, o vamos más bien a hablar de 2 triángulos, ¿ya? Inclusive señalemos de acá, mira, el triángulo que está en color, vamos a ponerle color negro, ¿ya? Este va a ser el triángulo grande, hablemos así, triángulo rectángulo, por cierto, porque tenemos que el eje pasa por aquí, ya. Y vamos a pensar en otro triángulo, un triángulo pequeño que es en un instante dado, ya, en un instante dado, cuando el nivel de líquido está ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos el triángulo rojo, ya. Entonces, entre el triángulo verde y el triángulo rojo ocurre algo que se llama la semejanza entre triángulos. Mira, lo que significa esto es que en esta parte de acá vamos a analizar esta relación de aquí. Fíjate, 5 es a 12, está hablando del triángulo grande, ¿ya? Mira, 5 estamos hablando de esto, es a 12 estamos hablando de lo de acá, ¿no es cierto? Estoy remarcando esas 2 líneas. 5 es a 12, como R es a H, entonces 5 en el triángulo grande es a R en el triángulo pequeño,
como 2 en el triángulo grande es a h en el triángulo pequeño. Ya, estos son relaciones entre triángulos que son semejantes. Ahora, ¿cómo sabemos que son semejantes? Bueno, porque tienen ángulo, este ángulo es común a los dos, ¿no es cierto? Ya, y los dos son triángulos rectángulos que por construcción ya se han formado de esta manera. Esta línea de aquí es paralela a esta de acá, o también usando teorema de Tales podemos revisar. Pero aquí en este problema no es necesario hacer esa demostración, sino entender que el triángulo grande es al pequeño, en donde en el triángulo grande la relación 5 a 12 corresponde al triángulo pequeño como la relación R en general, ¿no es cierto? R a H. Ya, entonces de aquí despejamos esta R de aquí. Entonces fíjate, para despejar un número en una relación de estas cantidades se multiplican las que están en diagonal y se divide para la restante. Entonces en este caso aquí R sería R, si despejamos R sería H por 5, recuerda dijimos esto de aquí, y dividido para 12. Entonces nos va a quedar R es igual a 5H sobre 12. Ya. ¿Por qué hacemos esto? Es una pregunta más interesante. Bueno, hacemos esto porque lo que nos está pidiendo es algo que relaciona, fíjate dónde está aquí, mira, nos está pidiendo una derivada de profundidad, no del radio. Entonces, este radio lo vamos a eliminar pasando o escribiendo a lo que corresponde en su relación con la altura. Entonces, mira, aquí en la fórmula que habíamos hablado, en esta de aquí dice volumen es igual a 1/3 de pi por radio cuadrado h. Entonces en esta r, fíjate, está explicado aquí con esta línea, dice que vamos, en vez de esta r que vemos aquí, vamos a reemplazar por lo que vale r, que es 5h sobre 12. Y justamente hacemos esto, fíjate, volumen es igual a 1/3, aquí está 1/3, ¿no es cierto? Aquí dice pi, ya, y en vez de esta r ponemos esto de aquí, que es 5h sobre 12, pero claro, está al cuadrado, ¿no es cierto? Y luego dice por h. Entonces hacemos este cálculo, ya, no es difícil. Mira, aquí tenemos, veamos, 5 al cuadrado es 25, luego viene pi, ya, 25 pi, es decir, los coeficientes. Abajo tendríamos 144 porque es 12 al cuadrado y multiplicado por 3 me da 432. Y fíjate, h cuadrado por h me da h al cubo. Entonces tendríamos esto que vendría a ser una fórmula del volumen, ¿ya? Una fórmula del volumen, pero en términos de h para un cono con esas características, en donde tenemos el radio 5, ¿no es cierto? Y la base, la altura, perdón, 12. Ya, entonces mira, hasta aquí tenemos la parte de la fórmula, ¿no es cierto? Vamos ahora a la derivación. Entonces, esta misma ecuación de aquí la voy a escribir allá arriba. Ya dice que volumen es igual, fíjate, es lo mismo, esto de aquí, volumen es igual 25 pi sobre 432 h elevado al cubo. Y aquí viene la parte importantísima de este problema, en donde dice derivamos a cada lado con respecto al tiempo. Ya, esto es importantísimo. Ya derivamos con respecto al tiempo. Y bueno, ¿por qué razón derivamos con respecto al tiempo? Porque eso es lo que nos piden. Fíjate, nos pide una derivada de algo con respecto al tiempo, ya, y aquí está, ¿no es cierto? Eso es una tasa, una rapidez de cambios con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer esa derivación. Ahora mira, en el lado izquierdo, esta de aquí de b es simplemente db a dt, ¿no es cierto? En el izquierdo del igual, ya. Pero en el lado derecho tenemos que derivar h cubo. Ya, pongámosle este número que no se deriva porque es un coeficiente que acompaña 4, 3, 2, ya. Pero cuando queremos hacer la derivada con respecto al tiempo de h elevado al cubo, nos encontramos con un problema, que esta expresión no depende de t. No dice t al cubo, ¿no es cierto? Sino h al cubo. Entonces, por esa razón vamos a hacer un artificio llamado la regla de la cadena. Fíjate que está, dice, o diría de esta manera, 4, 3, 2, ¿ya? Entonces derivamos primero respecto a h, esto es decir que nos queda aquí 3h cuadrado. Esto es derivada con respecto
a h, o pongámosle en términos generales para explicar qué sería esto, ¿no? La derivada con respecto, fíjate, a h de h al cubo, esto sí puedo hacerlo, ya voy a poner esto en el siguiente paso, esto es 3h cuadrado, así es como se deriva, ¿no? 1 por 3, 3, h cuadrado. Ya, pero no tengo yo respecto al t, entonces para suplir eso, entonces me queda poner dh con respecto a dt. Esto de aquí es una especie de artificio llamado regla de la cadena, que podríamos entenderlo aquí. Mira, si tú simplificas esto con lo de acá, vuelve a ser lo mismo que queríamos antes, es decir, la derivada respecto al tiempo. Entonces nos va a quedar, al hacer esa derivación, mira, nos queda entonces, pongámosle así, 25 pi, acá 432, luego en vez de todo esto ponemos 3h cuadrado y por dh a dt. Repito, se ha utilizado la regla de la cadena. Ya, bueno, esto ha sido la explicación con la cual llegamos a ese punto de ahí, en donde, mira, es lo mismo, ¿no es cierto? Dice 25 pi sobre 432, 3h cuadrado por dh dt. Pero mira, aquí reconocemos este de aquí debe ser igual a 10, me refiero a esto de aquí. ¿Por qué razón? Porque esto de aquí fue identificado como un dato del problema. La rapidez de cambio del volumen es más 10 pie cubo sobre minuto. Entonces este de aquí, esto es 10, ¿ya? Y esta h de aquí, bueno, no sabemos de momento, pero luego vamos a decir que esa h es 4. ¿Por qué? Porque nos pide que la profundidad sea 8. Entonces, cuando la profundidad es 8, h es igual a 4. Pero bueno, hagamos aquí los cálculos. Entonces, esto vale 10, acá es 25, aquí es 3h cuadrado. Luego, en este paso de acá, vamos a multiplicar, mira, este 432 por 10 nos queda 4320. Y este 25 por 3 son 75 pi, ¿no es cierto? Y por h cuadrado, que lo vamos a pasar a dividir 75 pi h cuadrado, y todo esto para despejar esta cantidad derivada de la altura. ¿Ya? Entonces nos queda aquí. Ya, pero ¿te acuerdas que decíamos que esto debería ser utilizado o aplicado cuando h es, o cuando la profundidad era 8, ¿no es cierto? Ya, pero al mismo tiempo que la profundidad es 8, h es igual a 4, ¿ya? Porque 8 más 4 me da igual a 2. Entonces en esta fórmula basta con hacer el reemplazo de esta h igual a 4, y entonces nos quedaría que esta de aquí sería igual a 4320 sobre 75 pi por 4 al cuadrado. Aquí me falta escribir 4 al cuadrado porque h es 4, ¿no es cierto? Y entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a hacerlo en la calculadora, a ver cuánto nos da. Nos da 1.146 pies sobre minuto, y esta sería la misma respuesta para lo que nos había pedido acá, porque conforme la altura va creciendo, también el nivel de profundidad va creciendo, y nos queda entonces 1146 pies sobre minuto.